Lo fuimos anunciando en las redes, también la adelantamos aquí en nuestro programa su presencia vía telefónica. Es un gusto para nosotros recibir a la investigadora, a esta curiosa, a esta divulgadora también de lo que es el fenómeno OVNI. Andrea Simondini, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer enorme. No, el gusto es nuestro. Hacía bastante que queríamos charlar con vos para que nos cuentes un poco de tus experiencias, tus investigaciones. Y lo primero que quería preguntar es, ¿dónde arranca la fascinación? ¿Dónde comenzás vos a interiorizarse en este tema? Bueno, a mí me tocó vivir una experiencia en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa del Parque, cuando estaba en cuarto grado de la escuela primaria, y volviendo del centro comercial de la calle Cuenca y esperando que corte el semáforo en la avenida Nazca, veo con el rabillo del ojo algo que se movía en el cielo, y cuando levanto la vista parecía un tren que tenía como varios vagones adaptados. Yo siempre lo identifiqué con las salchichitas de Copetín que vienen una atrás de la otra, de color gris, que hacía como una especie de vivoroteo, bueno, y se perdió rumbo al norte, y bueno, me lo taparon después los edificios, y eso, bueno, me hizo salir corriendo para tratar de seguir observando. Y cuando llego a Avenida San Martín y Tinogasca, en plena ciudad de Buenos Aires, frente al Club Comunicaciones, yo ya veía que se iba alejando bien para el norte, y bueno, ahí me tiré arriba de la biblioteca de mi mamá, que ella ya se dedicaba a la investigación, y bueno, y eso marcó como un antes y un después en mi vida, ¿no? Bueno, recién nombrabas a tu mamá, tiene un apodo muy especial. Sí, Mamá OVNI. Mamá OVNI, claro. Así que ella ya estaba investigando sobre esta temática desde antes. Exactamente, bueno, mi papá era petrolero. Ajá. Y en Caleta Olivia, el 18 de agosto de 1968, que es una fecha que quedó muy grabada en la familia, porque ese día cumplía un año mi hermano Marcelo. Todo el barrio de Caleta Olivia vio arriba de la casa de mis padres una especie de objeto circular negro que despidió 5 objetos más pequeños, y que después se desplazaron para Comodoro Rivadavia rumbo al Océano Atlántico. Mirá. Y bueno, eso marcó mucho a mi mamá, que ahí comenzó con las investigaciones. Mirá vos. Y después, la elección o el traslado a Victoria, ¿fue también en base al tema OVNI o justo fueron a parar a un lugar donde siempre estuvo relacionado con la ovnilogía? Claro, no, fue por el tema OVNI, y justamente porque era un lugar donde no se conocía, no tenía antecedentes con la temática, y a partir de la aparición en la opinión pública, en los medios más importantes de Argentina, donde manifestaba que era bastante raro lo que pasaba, porque las noticias que llegaban eran que durante muchos días recurrentes se veía el desplazamiento de 2, 3 objetos muy al ras del agua, que está el río Victoria, rumbo a una gran laguna, la Laguna del Pescado, y estos objetos parecían perderse en este ámbito. Y bueno, nosotros, acostumbrados a los campamentos, todo, enseguida armamos los bolsos y nos vinimos a hacer un campamento en el puerto de Victoria, y esa misma primer noche tuvimos una experiencia que nos marcó, y eso marcó la vida de mi mamá, porque a los meses se radica en Victoria para seguir de cerca el fenómeno. No me digas. Sí. En esa Laguna del Pescado alguna vez hubo una abducción, puede ser, que yo haya leído hace un tiempo la historia. Sí, es correcto, pero fue un caso negativo. Ah. Era el caso de Efraín Godoy, sí. Un hombre de Rosario que afirmaba haber aparecido de Rosario en una ruta ahí cerca de la laguna, ruta 11, pero después no solo la policía, sino la investigación de mamá dio como resultado que él tenía familia en Victoria, y que había sido trasladado, no era ciego del todo, o sea, él manifestaba que era no vidente, y sí veía. Bueno, tuvo bastante trasfondo. Pero también yo me acuerdo de un hincha de fútbol que volvió de un partido de fútbol, estaba cuidando los animales, no sé si era la Laguna del Pescado precisamente, pero en la zona de Victoria también. No voy a recordar
Ese no lo tengo presente. No voy a recordar el nombre, porque alguna vez contamos la historia acá en el programa, pero por ahí yo con el tema de los nombres tengo un problema. Tengo una falta de memoria terrible con los nombres y apellidos. Es una cosa que arrastro desde hace años. Pero habíamos escuchado alguna vez una historia. Bueno, pero ya que estamos en esta temática de abducciones y demás, hay algunos episodios el caso de Dionisio Yanca o algunos hechos que fueron muy puntuales y que han sido motivo de investigación y es motivo todavía de dudas. Sí, bueno, que convengamos, partimos de la base de que todos estos eventos tienen dos caras en la moneda a la hora de la observación, de la mirada. Uh-huh. Los que tienen una mirada más escéptica, que siempre le encuentran explicaciones, muchas veces forzadas, y los que estamos más en la búsqueda de respuesta, que también hay un arco de los que creen a ciegas todo lo que se dice, claro, y los que por ahí marcamos un camino más responsable. Pero bueno, partiendo de esa base, hay casos como el que mencionaba de Dionisio Zancas que marcaron una época. Fue el caso, el caballito de batalla de claro, Pablo Serpa, que lo presentó a Dionisio. Bueno, después a mi criterio fue muy manipulado todo lo que vino con Dionisio Yanca, claro, que le quitó seriedad al caso. Sí. Y bueno, y es un poco lo que pasa con la mayoría de los casos emblemáticos. Por eso también es importante, y es el camino que nosotros tomamos hace muchos años por definición de mamá, que es buscar respuestas en la ciencia, trabajar con marcos objetivos, y de hecho nuestro equipo hace peritaje de campo en todo el país, y bueno, y en ese sentido tratamos de validar las cuestiones más allá de nuestras creencias, ¿no? Claro. Entonces empieza a aparecer la información más fortalecida. Claro, como que hay que desprenderse a lo mejor del fanatismo o las ganas de uno de que sea cierto para que la investigación sea real. Exactamente, bueno, lo importante es no mentir. Yo siempre planteo esto, que es como, si no es como hacerte trampa en la casita rodada. Claro. Porque, digamos, uno lo que busca es la verdad. Claro. Quienes tuvimos experiencias, digamos, es algo que te marca muchísimo. Hay gente que no le afecta en lo más mínimo, pero hay otra gente que tiene una mirada más profunda en el plantearse su rol en el universo, en la sociedad, etc. Entonces, es importante tener claro qué es de lo que no es, porque eso te da también mucha fortaleza en tus experiencias, claro, en tu investigación, etcétera, ¿no? Más allá de los casos que vos hacías mención, en los cuales fuiste protagonista, de los casos ocurridos en nuestro país, ¿cuál sostenés o pensás que es el que menos dudas existan que pueda tener un engaño detrás de sí? Bueno, sin lugar a duda, porque lo conozco en todos los aspectos, el caso Bariloche, uh-huh, o el de Jorge Polanco, del 31 de julio de 1995, que sí, es el avión, claro, el piloto de aerolíneas que a punto de aterrizar en Bariloche, es acompañado por un ovni, ahí se cortó la luz del aeropuerto, claro, la luz de la ciudad. Bueno, nosotros acá creamos hace años un organismo que se llama Sephora, que se dedica a desclasificar documentos. Ese fue el primer documento desclasificado oficialmente en Argentina con la Ley de Acceso a Información Pública. Mira. Y básicamente tuvimos acceso a toda la información, hemos no solo puesto en valor información que no se conocía, entrevistando no solo a los pilotos, consiguiendo los documentos, la grabación de la torre de control, las testimoniales, pero además indagando fuertemente sobre lo que habían sido las hipótesis oficiales. Claro. Hace poquito obligamos al Ministerio de Defensa que reabra el caso porque lo explicaban desde el farol del proyector de luz del boliche Rocket. Entonces, digamos, tratamos de ir a fondo con las cosas. Claro. Sí, sí. Bueno, porque ¿viste? Uno siempre dice, y lo ve en las películas y demás, hay un interés siempre de los gobiernos de que no surjan este tipo de noticias o de mantenerlo siempre en un ambiente un tanto aislado. Sí y no, bueno, depende en el lugar que estés ubicado para que tengas respuestas diferentes. Acá en Argentina, las autoridades, la gente en sí, los científicos,
por la coyuntura de nuestro país suelen evitar hablar e involucrarse en el tema, ¿no? Claro. Hay una cobertura de la información por secreto de Estado, básicamente tiene que ver con no inmiscuirse, porque la sociedad misma es la que después te califica. Claro. Nosotros mismos cuando ponemos información sobre desclasificación de documentos, no, por suerte cada vez son menos, pero no deja de haber una porción importante de la gente que te dicen pierden tiempo en pavadas, recursos en pavadas, en cosas que no existen, que son inventos, ustedes hacen fraudes. Entonces, y después inmediatamente te lo llevan con todas las necesidades que hay en el país, que son todas verdaderas, pero que no tienen nada que ver. Es como pedir a un científico que deje de hacer su tarea para que vaya a la copa de leche. Entonces, hay mucha todavía falta de cultura sobre la posibilidad de invertir en general en la ciencia, ¿no? Claro. Y estos temas que son más outsiders son muy menospreciados. Las autoridades no quieren tener roce de nada y los científicos menos. Hace unos años atrás, sobre todo bueno, en esta zona pampeana, tanto del lado de Entrerriano, un lado de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, se dio el caso de los animales, principalmente vacas, en las cuales se encontraban cortes muy extraños, en las cuales se dijo que podían ser una especie de ratones que las atacaba y comía ciertas partes del animal. ¿Qué podés contar vos de todo eso? Porque fue un caso que sacudió a toda esta zona de pampa húmeda. Bueno, nosotros investigamos muy fuertemente el tema de la mutilación de ganado asociada a la observación de luces. Claro. Desde el 2002, cuando se dio de alguna manera públicamente el caso Cero en Saliqueló, provincia de Buenos Aires, con el caso de Marcelo de Peró, y bueno, yo llevé con el doctor Daniel Veló, que sigue siendo aún hoy en día el titular del SENASA de Saliqueló, las piezas a la Universidad de Buenos Aires con el equipo del doctor Carfagnini, para un poco tratar de explorar qué pudiera explicar en principio eso. Bueno, la conclusión es que no se pudo explicar. Claro. Estos eventos siguen sucediendo hoy en día. Sí. Acá en la provincia de Entre Ríos tuvimos en una época un comité dentro de la Dirección de Ganadería de la provincia con la Policía de Vigiato participando, que estaba a cargo con el comisario general Kravitz, donde se puso una mirada profunda y se analizaron muestras, hubo casos muy emblemáticos. La Pampa también, incluso es la única universidad que hoy investiga estos fenómenos, la Universidad Nacional de La Pampa, la Facultad Veterinaria de General Pico, con el equipo del doctor Alberto Pariani, y se han avanzado en forma muy interesante sobre identificación de cortes, el hallazgo de sustancias, como el oxindol, que es un inhibidor del sistema nervioso central. Bueno, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y este tema de la mutilación, ¿tiene algún parentesco también con los gráficos que se suelen ver en las cosechas o los lugares donde aparecen los círculos quemados? Bueno, ahí en Santa Fe, cerquita, creo que está cerca de ustedes, San José de la Esquina. Sí, medianamente cerca, sí, hubo hace poquito. Bueno, en el 2010 sucedió un caso que para nosotros fue el caso mejor documentado. En un campo del señor Braidot, apareció una marca asociada, fue muy conocido. Bueno, nosotros solo hicimos el peritaje de ese caso, ingresamos las muestras en la Bolsa de Comercio de Rosario, que era el órgano de referencia de estudios de suelo de ellos, y bueno, y fue muy interesante porque validó lo que nos dan todos los laboratorios, ¿no? La acción de microondas. La microonda explica un montón de cosas que suceden en el medio, duplica los elementos, y eso también explica a veces por qué desaparece el agua, porque muchos casos de huellas vienen asociados con la desaparición de grandes volúmenes de líquidos, fundamentalmente los tanques australianos, y eso es porque la microonda acciona arriba de los 3.500, 4.000 grados centígrados, y básicamente lo que pasa con el agua es que se evapora. Claro. Y en el terreno, cuando se expone esa radiación, en la evaporación suben los elementos y se concentran, incluyendo, hablo del potasio, la salinidad, y contrariamente a lo que la gente piensa, en realidad todos estos fenómenos no producen combustión, sino deshidratación y muy profunda, ¿no? Claro, por eso parece que estuviera quemado el pasto.
Claro, en realidad está deshidratado, Claro, porque ahí nunca produjo combustión. claro. Cambiando un poquitito de tema, pero siguiendo. Vos además sos la directora del Museo OVNI de Victoria. Exactamente, bueno, el museo lo fundó mi mamá, Ah, mamá que es OVNI. hoy Mamá OVNI. mamá OVNI, la directora hoy honoraria pero bueno, ella hizo un trabajo increíble que hoy al tiempo, la verdad que nos parece, no podemos creer a dónde llegó Claro, incluso, pero bueno, para nosotros no solo el sueño de mi mamá, sino también hoy un ámbito donde la gente no solo viene a contar sus experiencias, sino que como objetivo tenemos darle una devolución más claro. profunda a la gente para que, y eso pasa, es muy lindo ver que, y nos damos cuenta que la gente, por lo menos la mitad de cada 10 que entran, vienen con esta cosa a ver qué nos vamos a encontrar acá, muchos después nos lo dicen, veníamos a Claro. ver qué chamullo nos iban a hacer, o qué, y bueno, y no tienen ni idea de lo que le terminamos haciendo de evolución. Estamos muy involucrados en la agenda internacional, que en estos días estamos a la expectativa porque probablemente haya una gran desclasificación en Estados Ajá. Unidos. Hace horas sucedió que un representante convocó a los pastores, por ejemplo, está generando mucha repercusión Ujú. internacional, Ah, periodística, mira. esto que te voy a contar, para mencionarles de que preparar a sus feligreses sobre estas connotaciones de la posibilidad de existencia de vida fuera de la Tierra. Ah, mira vos. Entonces, va a haber salieron a declarar todos hoy de la existencia de esa reunión. El director del FBI acaba de declarar que ya elevó todos los informes que tienen sobre estos fenómenos a la Casa Blanca, a pedido de lo que hace unas semanas atrás el presidente Trump Claro. ordenó al FBI, a todas las agencias de seguridad, inteligencia, defensa, que desclasifiquen todo lo que tengan en relación a estos temas. Mira vos, eso no había leído nada todavía sobre esta noticia. Interesante. Interesante y sobre todo, porque si te hablan de convencer por eso a ciertos grupos religiosos, porque por ahí mucha parte de, no digo de enemistad o de que creen un clima adverso, pero por ahí son los sectores que menos confían en la temática OVNI, menos se acercan. Claro, bueno, el tema de la religión hoy es no solo en estas cuestiones que aparecen en escena, imaginemos que tenemos Claro, conflictos bélicos hace claro, siglos por sí, esta misma situación, así que incorporar la existencia de vida fuera de la Tierra realmente va a ser de un impacto muy fuerte, digamos, para todas las comunidades que profesan una religión, claro. digamos. Así que bueno, vamos a tener realmente mucho impacto en lo que venga. Y ahí en el museo, habrá gente que también, como decías vos, llega con sus historias y encuentra el ambiente justo donde poder desplegar los conocimientos que tiene o desplegar la experiencia. Porque por ahí en muchas ocasiones mucha gente lo calla al no encontrar un clima necesario donde poder abrirse. Exactamente, bueno, es un refugio del alma para esa gente porque primero nosotros escuchamos todo lo que nos cuentan con mucho respeto, porque partimos de la base que la gente no tiene por qué saber Claro, identificar fenómenos aeroespaciales, fenómenos meteóricos. Bueno, un poco nuestra expertise incluso es tratar de identificar primero los eventos para después empezar a transitar la cuestión de lo desconocido. Y mucha gente viene pensando de que vivió muchas experiencias claro, extraordinarias y nosotros con mucho equilibrio tratamos de explicarle, porque nos pasa todo lo contrario a lo que uno cree. claro. Cuando le decimos, mirá, lo que dice que eso confunde mucho hoy, son los satélites Starlink que funcionan así. Nosotros ya le decimos, le mostramos los programas, cómo tienen que identificarlos. Antes que nos termine el relato ya le decimos, lo viste en tal dirección, a tal Claro, grado de elevación, hicieron tal movimiento, y me dice, ¿cómo sabes? Bueno, le digo, porque todo el mundo los está viendo. claro, sí, sí. Y es delicado porque la gente tiene a veces necesidad de creer que vio algo extraordinario.
Así todo, hay un 5% que termina no teniendo explicación por ningún sentido ni por ninguna variable de la ciencia y la tecnología, que nosotros lo medimos con una escala muy rígida que se llama escala de observable, que reúne 15 variables dentro de ese concepto y que realmente te ponen en cuestiones que la persona está en cercanía del fenómeno, el fenómeno deja mucha evidencia física, incluyendo en el cuerpo de las personas, y por lo cual las historias clínicas hablan, en fin, son muchos factores, ¿no? Para ir cerrando, porque nos vamos a quedar sin tiempo y te tenemos que dejar libre, así podés descansar también. Este fin de semana hay algún encuentro, si no me equivoco, ahí en Victoria. Este fin de semana no, el que viene. El que viene. 15, 16, 17 de mayo, estamos haciendo la 10ª edición del Congreso Internacional, que este año va a ser Experiencia y Evidencia Sudamérica Habla, porque, como te decía hace un rato, nosotros estamos muy involucrados en la agenda internacional, generamos agenda en Latinoamérica y vamos a tener varias cosas interesantes. El viernes a la noche, en el Cerro de la Matanza, vamos a implementar lo que se denomina protocolo de contacto con todo un equipo de monitoreo de científicos que van a estar interactuando y estimulando la aparición del fenómeno y tomando los datos que estos arrojen, y porque va a haber mucho uso de tecnología, pero también la instancia de experimental con las personas, gente que va a hacer meditación, gente que va a hacer trabajos sonoros. Vamos a tener tecnología que va a emitir en distintos rangos de longitud de onda para ver qué pasa con todo esto. Bien. Y el sábado y domingo las conferencias que va a tener como invitado estelares del exterior, al español José Antonio Caravaca, el autor de la teoría de la distorsión, y al chileno Cristian Rifo, que es un periodista de investigación que tiene el grupo Omnivisión y es el director del Museo del OVNI de La Serena, en Chile, y vamos a estar firmando incluso un convenio de cooperación mutua. Él va a estar presentando un crash, caída de ovnis, estrellamiento de ovnis y un caso de abducción inédito de Chile, así que estamos con mucha expectativa, y después los mejores investigadores argentinas, con el doctor Néstor Berlanda, que es el que investigó el caso de Juan Pérez, el comunicador que tiene el programa que genera contenidos increíbles con las entrevistas más deseadas, que es Fernando Silva Hildebrand. Va a estar Juan Acevedo, que es el que está liderando un proyecto muy innovador, que es Watcher, que es el que va a llevar el protocolo de contacto. Va a haber un equipo que es una startup de desarrollo tecnológico, que es Fenix 4. Así que bueno, va a estar súper interesante. Va a haber un piloto, Pablo Ducó, que va a estar contando, es el presidente de ALAS, América Latina para el Espacio Seguro, que está recibiendo muchos testimonios de pilotos de todas partes de Latinoamérica, y va a presentar en exclusiva a uno de los asesores de ALA, que es Juan Manuel Acuña, que es retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya, mecánico de helicóptero, que va a estar contando un episodio de la Fuerza Aérea Uruguaya en África, donde vivieron pilotos en ese lugar con un UAP. Así que va a estar muy impactante el Congreso. Para aquellos que quieran contactarte, te pueden buscar a través de las redes como Andrea Pérez Simondini. Exactamente, Andrea Pérez Simondini, y quien quiera saber sobre el Congreso, me escriban a museodelovni@gmail.com, museodelovni@gmail.com, que por ese medio le doy toda la información. Muchísimas gracias, Andrea, te enviamos un saludo enorme y ya te voy avisando que en alguna de estas madrugadas, de acá a un tiempo, te volvemos a molestar. Pero ningún problema, para mí es un placer enorme. Muchísimas gracias, hasta la próxima entonces, y el mayor de los éxitos en el encuentro. Muchas gracias, nos vemos pronto.